Y ahora damos paso, gracias también a las y los ponentes de la mesa 2 por su paciencia, a la mesa que tiene que ver con el contexto institucional y político en el que eventualmente se implementaría esta agenda de pérdidas y daños. Voy a dar la palabra ahora a la moderadora, la licenciada Silvia Cantú Bautista. Muchas gracias por estar el día de hoy y bueno, por supuesto agradecemos al doctor Enrique, la doctora Cecilia, el doctor Adrián Fernández y el doctor Naín por unirse desde temprano a esta sesión y ahora compartirnos, digamos, los temas que ustedes van a exponer. Gracias y adelante, Silvia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se unen a esta segunda mesa. Como ya vimos, pues tuvimos los primeros paneles en la mesa uno sobre los impactos del cambio climático y las pérdidas y daños registrados hasta ahora en el país. Sin embargo, ahora consideramos necesario comenzar a discutir, a platicar de forma más crítica en qué contexto institucional y político México se sumará a esta agenda internacional y con cuáles implicaciones. Para abordar esta discusión en esta segunda mesa, nos acompañan el doctor Enrique Provencio Durazo, la doctora Cecilia Conde Álvarez, el doctor Adrián Fernández Bremautz y el doctor Naín Martínez. Les recordamos a las y los ponentes que van a contar con 15 minutos de exposición y al finalizar las cuatro ponencias tendremos un espacio de más o menos media hora para atender a los comentarios y las preguntas de la audiencia, por lo que les invitamos a la audiencia a a ir dejando sus preguntas en el chat y ya conforme vaya avanzando la sesión las vamos a ir revisando y al final las podemos responder juntos y juntas. Para asegurar el seguimiento de la agenda, pondremos mensajitos en el chat para recordar a los ponentes que les quedan 2 minutos de manera que puedan ir compartiendo sus conclusiones. Y también les recordamos que esta segunda mesa se está transmitiendo en vivo por redes sociales por si quieren compartirla o acceder a ella de manera posterior. Y bueno, sin más por agregar, me gustaría entonces presentarles al primer ponente. El doctor Enrique Provencio Durazo es director e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y profesor de políticas de sustentabilidad de esta misma universidad. Trabaja en temas que vinculan estrategias económicas, ambientales y sociales y ha ocupado diversas responsabilidades en la gestión pública mexicana, incluyendo la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y la Procuraduría Ambiental y Territorial de la Ciudad de México. Fue diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Desarrollo Sustentable. El doctor Provencio también forma parte del grupo Nuevo Curso de Desarrollo y de varias organizaciones sociales. Doctor Provencio, es un gusto tenerlo aquí con nosotras. Adelante, el espacio es suyo. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este seminario. Voy a compartir mi presentación. Me da mucho gusto compartir esta mesa con la doctora Cecilia Conde, con el doctor Adrián Fernández y con el doctor Naín Martínez. Y los felicito. Les felicito en el programa de investigación en cambio climático por la convocatoria. A mí en particular me pidieron que tocara el tema de trayectoria institucional y en términos de la trayectoria institucional quiero centrarme sobre todo en algunos aspectos que tienen relación sobre todo con el cambio que se está viviendo actualmente y qué lecciones podríamos extraer de la trayectoria institucional y política de la agenda de cambio climático en México. Ha sido una trayectoria institucional que no ha sido lineal, lo voy a decir también más adelante, porque ha tenido muchos altibajos y que está vinculada desde el origen a la Agenda Global de Cambio Climático, a la Convención, a los protocolos, a las negociaciones de cambio climático. Y esa vinculación ha tenido diferentes tensiones, también muchos altibajos, pero la política de cambio climático en México es un caso, digamos, paradigmático de una política que desde el principio nace vinculada a una agenda global. Esto es muy importante y marcó la política ambiental desde entonces.
Ha sido una trayectoria que ha tenido un ciclo que yo digo que sigue siendo incompleto, porque a la fecha, pues todavía no cumple con todos los elementos que debe tener una política íntegra en lo institucional, las capacidades, los equipamientos, los presupuestos, la vinculación con el conocimiento, la evaluación, etcétera. En algunos momentos ha tenido mucho impulso, mucho apoyo, en otros momentos ha tenido abandonos, marginación en la política pública, y a pesar de que hay grandes logros, eso no se puede ignorar, dado que hemos tenido avances muy considerables. Ha sido una trayectoria, repito, incompleta, que todavía necesita consolidarse. Tercer aspecto, ha tenido una conformación que yo esquematizo, como se ve en la parte de abajo de esta lámina, en tres grandes etapas, eh, pero en general ha sido una conformación lenta, que primero surgió pues muy confinada a la Secretaría de Medio Ambiente, y que en los últimos 10 años por lo menos ha estado tratando de avanzar hacia una política más vinculada con otros ámbitos del desarrollo. Ha sido una política donde la conformación y el ancla legislativa fue relativamente tardío, a diferencia de muchas otras políticas que empiezan con leyes. Esta no. La política de la legislación, de hecho, surgió pues 20 años después de la Convención de Cambio Climático. Y digo que esquematizo en tres grandes etapas porque esto de la periodización pues es muy polémico. Eh, Digo que una primera etapa va de 1992 a 2008, desde que entramos a la convención hasta que surge el primer programa de cambio climático, que luego una segunda etapa va hasta 2019 y que estamos en una tercera etapa y estamos por ver hacia dónde va a avanzar, porque es muy temprano para saber hacia dónde vamos. Digamos que en el esquema clásico de una política, en 92 arrancamos con la convención, los siguientes 20 años empezó a estructurarse una política específica con instrumentos y otros elementos. En 2012 surge finalmente la ley de cambio climático y posteriormente ha habido muchos cambios significativos. No voy a entrar en detalles, pero aquí quiero señalar algunos aspectos que son importantes para la situación actual. La primera es que en su primera década, digamos hasta el año 2000, lo que hizo el país fue formular la infraestructura, tanto o iniciar la construcción de la infraestructura institucional. Hacia el año 2000 ya estaba hecha la primera estrategia nacional de acción climática. Si alguien no la conoce, no se preocupe, porque en realidad nunca se publicó y nunca se aprobó. Y menciono este aspecto porque aunque estaba formulada, consultada, revisada, había sido llevada a consulta pública, etcétera, esa primera estrategia nunca se aprobó porque, en particular, por las resistencias de la Secretaría de Energía y porque no hubo suficiente apoyo político. El rol que jugaron ahí el doctor Carlos Gay y todo el equipo del entonces Instituto de Ciencias de la Atmósfera fue crucial. Y esto nos dejó una lección muy importante. Puede haber formulación, puede haber elaboración, puede haber comisiones intersecretariales, pero si no hay apoyo político suficiente, la estrategia o el programa de cambio climático, o en este caso ni siquiera se publicó, repito, pero puede no servir de nada. Lo importante es que nos tardamos mucho tiempo, a pesar del esfuerzo que entonces se hizo ya en el Instituto Nacional de Ecología, en su segunda etapa, después del año 2000.
Y esta primera etapa, creo yo, concluye con el plan, con el primer PEC. Y dura hasta 2018-19, y en el trayecto se fueron poniendo al día los inventarios, las comunicaciones nacionales y otras estrategias que en ese momento estaban formando, digamos, como que la estructura programática. En esa etapa creo que fue muy importante las primeras evaluaciones, fueron muy importantes las primeras evaluaciones que hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que había surgido ya en 2012 como la institución que tenía a su cargo las formulaciones técnicas y científicas. A partir de 2019 creo que hay un cambio de etapa, no solamente porque cambió el apoyo político y la importancia de cambio climático en el conjunto de las políticas nacionales, sino también por la revisión que se hizo de las contribuciones nacionales determinadas, que fue muy polémica. Y estamos, digo yo, todavía en esa etapa, ahora en el momento en el que es muy probable que pronto ya se legalice la extinción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y se incorpore a la Semarnat. Un momento en el cual también habrá cambios de la Ley General de Cambio Climático en el Congreso y que el año que entra tendrá que formularse el nuevo programa de cambio climático que será ya la cuarta generación de programas y la revisión de las estrategias. Pero estamos por ver si hay un cambio de etapa, por muchas razones. Hay 8 lecciones que quiero recuperar para esta etapa en la que estamos. Primero, que la política de cambio climático tenga un mejor seguimiento en sus objetivos, en sus indicadores, en las líneas de acción y que haya mejores prácticas en monitoreo, reporte y verificación. Este es un tema crucial. Ha cambiado mucho el marco global con el tema de la transparencia climática, pero necesitamos recuperar un sistema de MRV robusto a la altura de lo que estamos viendo en lo que está ocurriendo en muchos otros países. Segundo, la experiencia nos ha mostrado que los programas de cambio climático no han estado vinculados con los presupuestos a la altura de las necesidades y menos con el presupuesto transversal de cambio climático. Por tanto, necesitaríamos revisar urgentemente la manera, hacer algo así como lo que llaman un presupuesto climático base cero, para poder reorientar los instrumentos y los soportes presupuestales a cambio climático. Tercero, hay que dar un mejor seguimiento a los avances en el cumplimiento del PEC, informarlo oportunamente, tener reportes que la sociedad conozca para saber cómo vamos. 4, hay que fortalecer el seguimiento del ejercicio de los recursos financieros, ver cómo están alineados, puesto que hay mucha opacidad en la materia. 5, necesitamos tener un sistema de transparencia climática robusto, y es una cosa muy compleja, porque en esto de transparencia climática no bastaban los mecanismos de acceso y transparencia de la información. Y entonces necesitamos que todas las instituciones que están en el sistema de cambio climático realmente se hagan cargo de sus responsabilidades y puedan participar activamente en los objetivos climáticos. Legalmente hay un sistema de cambio climático, pero que en los hechos no funciona. Y para eso necesitamos que funcione bien la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Ya hace 4 o 5 años que esta comisión no informa adecuadamente de qué está haciendo. 6, la relación con el sector social, privado y académico está muy maltrecha en materia de política climática y se necesita incorporarlos a todos, a universidades, cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, en la formulación
de la próxima estrategia y del próximo PEC y en particular de la estrategia hacia el cero neto emisiones. Y también, 7, necesitamos que la próxima formulación estratégica tenga más claridad técnica, mejores soportes de las líneas de acción, mejores soportes en la definición de los indicadores. Y 8, hay que, y creo que es uno de los temas centrales, mejorar la coordinación entre las instituciones que están participando en la política climática. Si ven ustedes la fuente de donde tomo estas recomendaciones, alguien se podría sorprender, porque vienen de la evaluación que en 2017 hizo el INEC al PEC de entonces y que publicó la doctora Amparo Martínez en el Diario Oficial de la Federación de ese año. Esto era cierto entonces y sigue siendo cierto en la actualidad y por eso me permito enfatizarlo. En particular, creo que es momento de que el gobierno federal revise lo que está haciendo con su presupuesto climático. Cuando uno ve que México le dedica 205,000 millones de pesos al cambio climático, pues realmente se sorprende y algún despistado puede decir qué bueno que le estamos dedicando esos recursos. Sin embargo, la metodología de asignación es opaca, no hay trazabilidad, hay una asignación discrecional, no incide su presupuesto en las determinantes del cambio climático, está disociado de los compromisos nacionales determinados y como lo dice el CIEP en una evaluación, pues muy poco de ese presupuesto se dedica realmente a cambio climático. Para 2025, la estructura del presupuesto de cambio climático va principalmente a la Secretaría de Defensa, que es todavía lo que queda del Tren Maya, a infraestructura, que son para los nuevos proyectos ferroviarios, a la Secretaría de Bienestar, que es para Sembrando Vida, y mucho de ese presupuesto no tiene un destino realmente efectivo en cambio climático. Uno diría, pero bueno, pues por lo menos lo que puede ocurrir es que el presupuesto directo sea positivo, pues no. El año que entra el Instituto Nacional de Ecología, que seguramente ya habrá pasado para entonces a la Semarnat, va a tener el presupuesto más bajo desde 2010, de hecho desde mucho antes, porque nuevamente tiene una reducción y también hay una reducción muy fuerte en el presupuesto de medio ambiente. Y esa recomendación entonces que hacía en 2017 el INEC, yo la retomo ahora y creo que es importante. Y el siguiente aspecto me parece que es crucial, es fortalecer la vinculación entre la autoridad climática y la generación de conocimiento e información, no solamente de las universidades, sino también el de las organizaciones no gubernamentales que están generando el mejor conocimiento disponible en la actualidad. El modelo siempre ha sido que el INE, el INEC, la Semarnat se vinculen con universidades y centros a través de mecanismos de cooperación y que esto por medio de los mecanismos de consulta y el uso de los recursos genere elementos para la política. Lo que hemos visto en los últimos años es que el desarrollo del conocimiento ha avanzado mucho más rápido en organizaciones no gubernamentales de universidades que lo que la propia autoridad logra utilizar. Y por tanto, me parece que un paso fundamental para el año que entra debe ser reforzar esa vinculación y aprovechar el conocimiento y estimular más el conocimiento para poder tener mejores políticas climáticas. Tengo otros aspectos que ya no voy a mencionar, en particular los relativos a las fortalezas y debilidades de la generación de conocimiento, y aquí dejo mi exposición, dado que ya tengo los 15 minutos cumplidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Provencio, por su ponencia en torno a la trayectoria institucional y política de la Agenda de Cambio Climático en México. Ahora continuaremos con la siguiente ponente. La doctora Cecilia Conde Álvarez es investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
tiene el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y obtuvo el doctorado en Ciencias de la Tierra con especialidad en Física de la Atmósfera en la UNAM. Imparte el curso optativo Cambio Climático, Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en la maestría en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Es especialista en los impactos, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático y la variabilidad climática, en particular en el sector agrícola en México. En 2011 recibió el Premio al Mérito Ecológico en Investigación que otorga la Semarnat por sus aportaciones a los estudios de cambio climático en México. En 3 ocasiones ha sido seleccionada como autora líder del Grupo 2 del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, recibiendo junto con el IPCC en el 2007 el Premio Nobel de la Paz compartido con Al Gore. Para el 6.º reporte del Grupo 2 de ese mismo panel, participó como autora líder en el capítulo 17, Opciones de toma de decisiones para la gestión del riesgo. Actualmente es coordinadora de autores líderes por México del capítulo 6, Interacciones entre la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Para el reporte de biodiversidad y cambio climático, una evaluación regional del conocimiento científico y las opciones de políticas para Norteamérica. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. El espacio es suyo. Muchas gracias. Siento mucho no haber estado en la mesa 1, pero saludo con mucho afecto a Enrique, que tenía rato que no nos veíamos. Entonces, yo puse quiero centrarme en las sinergias y divergencias, y como antecedentes quiero comparar la experiencia que pude vivir como parte de la delegación en el Acuerdo de París, en esa COP, con la que recientemente ocurrió, aunque todavía la estamos estudiando y sigue habiendo noticias, ¿no? Entonces, rápidamente diré cuál es la estructura de ese acuerdo. Hay un preámbulo que yo le llamo coman frutas y verduras, porque tiene todo, pero nada vinculante. Por ejemplo, ahí está la madre tierra, está justicia climática, entre comillas, etcétera. Entonces me voy a centrar en mitigación, adaptación, pérdidas y daños, y quiero señalar algo sobre financiamiento, en particular en México, para poder evaluar estos resultados de la COP 29. México está en el grupo de integridad ambiental. En la página de la convención, si buscan podrán ver cuáles fueron las posiciones. Yo solo señalaría algunas. Hay otros grupos muy poderosos, G77 y China, así son las islas, etcétera. África, muy importante. En las prenegociaciones, la posición que llevamos como delegación fue que el aumento de temperatura no llegara a 2 grados, haciendo mucho énfasis en las sinergias mitigación, adaptación, o sea, que fueran de la mano, no como dos acciones independientes. Llevamos esto de adaptación basado en ecosistemas, eh, reducir desigualdad. En particular, hacíamos mucho énfasis en que si hubiera balance de género, fuera sensible a género, y fue posición de la delegación mexicana que respondiera a el enfoque de género. También reducir carbono negro, y disminuir cada vez que apareciera la palabra resiliencia, nosotros disminuir vulnerabilidad de particular actual, y que no hubiera nuevas estructuras, digamos, burocráticas. En cuanto a adaptación, había la discusión si era una visión o si era una meta. Insistimos que fuera una meta, resiliencia y vulnerabilidad, y eh, que se incluyera proteger a las personas, sus formas de vida, y a los ecosistemas. Lo que consideramos que era adaptación basada en ecosistemas. Ahora estamos haciendo mucho énfasis como grupo de investigación, ya fuera de la estructura política, de soluciones basadas en la naturaleza, que espero tener tiempo de exponer. Esta sección del artículo de adaptación en realidad decía: si había suficiente mitigación, no habría necesidad de adaptación, y nosotros propusimos, decíamos, y viceversa. Sin adaptación
muchos de los esfuerzos de mitigación pueden verse socavados. Y entonces quedó esta redacción: la adaptación es requerida independientemente de los niveles de mitigación. Yo en ese momento, como parte de los que estábamos en la mesa, les decía que sin adaptación podía haber cambio climático abrupto, y me contestaron que México, que en ese momento era yo, digo, con perdón de México, me contestaron que México no introdujera palabras no aceptadas por la convención. Digo, para un planeta que ha tenido 5 extinciones masivas, era raro, pero hago énfasis de la importancia que haya gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De hecho, en la discusión fue muy importante, porque el lenguaje que usa la convención y aceptado, pues no está en las manos de quien estamos en la parte de ciencia, o más orientados a ciencia. También se estableció que se utilizara la mejor ciencia posible y los conocimientos de los pueblos indígenas y pueblos locales. El incluir sistemas de alerta temprana fue una posición de la delegación mexicana, que se incluyen en servicios climáticos, y está como parte de las acciones más importantes para la adaptación. En cuanto a pérdidas y daños, la posición de México fue que adaptación y pérdidas y daños fueran artículos separados, y está en el Acuerdo de París que el artículo 8, o sea, pérdidas y daños, no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o de indemnización, porque la gran discusión era atribución, o sea, los grandes efectos, eventos extremos que están afectando sobre todo a los países en vías de desarrollo y los que no, son cambio climático o no. Nosotros, uno de nuestros argumentos era comparar Fonden con FOPREDEN, o sea, los fondos que ya no existen, por cierto, o bueno, no como tal, de dedicar a la prevención de desastres, comparado con la prevención de desastres. Entonces ubicábamos adaptación aquí. Algo que estamos tratando de recuperar en esta evaluación de biodiversidad y cambio climático es estos trabajos del doctor Toledo, en donde hay, relacionado con pérdidas y daños, conflictos derivados en México, los mapeó, y también mapeó 20 regiones con proyectos exitosos. Entonces, ¿qué es lo que hace estos proyectos exitosos? Hay estudios que dicen, por ejemplo, Climate and Ambition Right Alliance, que dicen donde se ha conservado mejor la biodiversidad y diferentes tipos de ecosistemas, es donde hay territorios indígenas y comunidades. Y esta alianza, en este estudio que hicieron el doctor Sarucán y Miguel León Portilla, dice que México es uno de los países privilegiados que tiene alto grado de diversidad cultural, medida en donde se hablan más de 60 idiomas, y además es megadiverso en términos de biodiversidad. Podríamos decir, si se perdieran todas estas lenguas, México perdería mucho dinero o no, y esto realmente lo podemos ubicar dentro de esta visión de pérdidas y daños, que es pérdidas no económicas. En este trabajo que hicieron el IPCC y el PIBES, el programa de biodiversidad, está claramente señalado que no todas las acciones de adaptación y mitigación pueden tener beneficios o sociales o en biodiversidad. Entonces hay que buscar que sean las acciones, las prácticas, busquen esto. En la COP27 eh, se estableció que iba a haber financiación específica para pérdidas y daños, y se consideró un gran éxito. Vulnerabilidad, solo mencionaré que hay diferentes dimensiones de inequidad que se deben de considerar si es que vamos a orientar nuestras acciones de adaptación para reducir la vulnerabilidad, considerando que hay
sectores, países y que son privilegiados, marginados, y que mucho de eso puede estar en estas dimensiones de inequidad. ¿Cómo abordar adaptación basado en comunidades, ecosistemas, como llevamos nosotros, o reducción de riesgo a desastres, que hace mucho énfasis este aspecto de pérdidas y daños a la reducción de riesgo a desastre? Y nosotros creemos que esto abarca las soluciones basadas en la naturaleza, como establece el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente. Consideramos que puede haber cobeneficios y de hecho queremos amarrar estas acciones de mitigación y adaptación, sí viendo la parte de cambios observados y los impactos, ver suelos muy importante y biodiversidad para mitigación, y esta sección de incluir a los posibles afectados en la toma de decisiones. Eh, ya más elaborado, creemos que este tipo de acciones, de soluciones basadas en la naturaleza, bueno, en el caso específico del cultivo de café, puede estar justicia social, reducción de riesgo, pero también gobernanza, seguridad alimentaria y otros elementos que se deben de considerar con un enfoque mucho más integral. Hablando de dineros, estas fueron un estudio que hicimos durante el INEC, en donde están las inversiones para adaptación. O sea, se hizo un análisis de flujos financieros, viendo lo que aportaban 7 agencias de cooperación, los sectores más beneficiados, en ese caso fue el energético, ambiental, etcétera, y hubo estados como Colima, Morelos o Baja California que no registraron. Esto es agenda pienso yo, de las agencias donadoras, no necesariamente fue una agenda de adaptación del país. Y este dinero, en realidad, si ven la parte café, son préstamos al gobierno mexicano. Y es muy importante considerar esto para evaluar los resultados de la COP29. También otros organismos financieros, Banco Mundial, el BID, el GEF, etcétera, y cómo realmente ha sido irregular el ingreso. Esto es una tesis que desarrolló un estudiante de doctor Roberto Sánchez, y yo estuve como lector externa, así le llaman los sociales. Pero hay otros estudios que no me voy a detener, pero pueden ustedes analizar. Ahora, en esta COP29, salió esta nueva meta colectiva cuantificable que dice que triplica, en lugar de los 100,000 millones, son 300,000 millones de dólares anuales, pero incluye préstamos. Y se trata de que puede venir el dinero de fuentes públicas o privadas hasta alcanzar 1.3 billones de dólares anuales para el 2035, ¿no? También desde el día 1 se sacó conclusiones para el mercado de carbono, donde también podría haber créditos, aunque quedó amarrado a estos proyectos, al Acuerdo de París, que se vean las protecciones ambientales y derechos humanos. Otras cosas importantes es el año que entra, los países tienen que presentar, en particular México, es urgente una nueva NDC, prorrogar 10 años el programa del trabajo de Lima de género y apoyar la implementación de los planes nacionales de adaptación. Claro que hay condiciones alarmantes. Estados Unidos y Argentina declararon que van a abandonar el acuerdo. Hay gente como John Rockstrom, el de los límites planetarios, que dice que las conversaciones sobre el clima de la COP ya no sirven para su propósito. Hoy Iván Restrepo dice otra cumbre de clima decepcionante, y los representantes de los países pobres dicen que en último momento sacan propuestas, y en aras del multilateralismo tiene que aceptar. Entonces, en general, las COPs se han estado dando, pero las partes por millón de dióxido de carbono, según esta referencia y otros autores, están. Y de hecho, 100,000 millones de dólares, digamos que son pocos comparado con lo que se gastó Qatar para la Copa Mundial del 2022. Y esto es
importante observarlo porque sigue habiendo esta evolución y entonces las nuevas generaciones, los jóvenes, pueden ser muy afectados. Los jóvenes en la COP anterior, eh, 26, hablan de justicia climática, educación climática y seguimiento de los NDCs. Y esta va a ser importante que los jóvenes ahora lo vean. En esta COP29, ya para acabar, hubo una gran rebelión de las organizaciones de la sociedad civil, le llamaron SCAM a esta reunión. Los pueblos indígenas dijeron que el proceso había sido muy poco ético y los niños y jóvenes estaban furiosos, consideraron que esta COP fue un insulto. Sí, eh, señalaron en su intervención, siempre intervienen después, ya que prácticamente todos se fueron, que hubo muchos consultores de combustibles fósiles que pedían trillones, no billones, que debería reforzarse justicia climática, género, y fueron los únicos que mencionaron genocidio, claro, en esta conferencia. Ya mi reloj me dijo que ya. Entonces, yo lo dejaría aquí. Bueno, hubo países que también, las oasis, Cuba, Indonesia. Muchas gracias, doctora, por su ponencia y por traer al frente, ¿no?, estas sinergias y divergencias entre las diferentes agendas que realmente interactúan, ¿no?, demasiado entre adaptación, mitigación, pérdidas y daños, pero también estas alarmas que están sonando, un poco el recuento de lo que pasó en esta última COP y este cierre que da usted, que es muy importante porque resalta la relevancia de esta agenda, sobre todo en grupos activistas juveniles que entienden, ¿no?, la relevancia de este tema. Para sus vidas, ¿no? Este tema de supervivencia y el llamado de atención de que no se esté movilizando el suficiente financiamiento. Entonces, agradezco que haya hecho esos apuntes porque son muy valiosos para esta conversación. Gracias. Bueno, ahora continuaremos con el siguiente ponente. El doctor Adrián Fernández es director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Ha trabajado durante más de 30 años en temas de cambio climático y política ambiental en México. Es un destacado experto en áreas como contaminación del aire, salud ambiental, sustancias tóxicas y ha publicado extensamente sobre estos temas. Fue director general de Gestión e Información Ambiental de 1995 al 2000 y director general de Contaminación Local, Regional y Global del 2001 al 2004 en la Secretaría de Medio Ambiente, así como presidente del Instituto Nacional de Ecología del 2005 al 2011. Fue representante de México en el IPCC del año 2000 al 2006 y es miembro del Comité Asesor Ambiental de la Megalópolis, miembro del Comité Asesor sobre Contaminación del Aire de Alcaldes de la Ciudad de México y fue miembro del Comité Asesor Nacional sobre Cambio Climático. El doctor Fernández asiste anualmente a las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático desde hace más de 20 años, primero como miembro senior de la delegación mexicana del 2001 al 2010, luego en representación del ARCI-ICM del 2011 al 2015 y como director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, ICM, del 2016 al 2023. ICM es hoy en día la fundación y think tank más importante del país dedicada al cambio climático. Entre los trabajos más destacados elaborados recientemente por ICM se encuentran la NDC de México desde la sociedad civil y la Ruta de Emisiones Netas Cero de México desde la sociedad civil. Tiene una licenciatura en Biología y Ecología de la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en Tecnología Ambiental y un doctorado en Ciencias Ambientales, ambos del Imperial College of Science, Technology and Medicine. Fue investigador visitante postdoctoral en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, institución en la que se mantuvo como instructor no residente durante varios años. Doctor Fernández, nos emociona mucho tenerlo aquí el día de hoy y adelante con su ponencia. Muchas gracias, Silvia. ¿Me escuchan bien ahí? Arranco con un agradecimiento muy sincero por la amable invitación para poder participar en este extraordinario seminario en sus dos partes. Un privilegio estar con mis compañeras y compañeros en el panel y haber escuchado a los participantes en el primer panel. También mencionó rápidamente una disculpa. Se mandó, como bien decía Francisco en el panel anterior, mandaron ahí no sé cuántas páginas de currículum que entre más largo se va volviendo medio ridículum, pero una disculpa sincera por eso. Vamos a asegurar que se manda una línea nada más corroborando el nombre de la persona. Em, eh,
Escuché con mucha atención y como siempre aprendí mucho a escuchar a Enrique, a Cecilia y por supuesto a los ponentes de esta mañana. Y bueno, tengo una presentación que tiene algunos elementos que ellos han tocado. Me voy a ir muy rápido en ellos y voy a concentrarme en aquellos aspectos que espero sean complementarios a los varios puntos que de manera maravillosa, muy clara han tocado Enrique, Cecilia en particular en esta sesión, pero también algunos de los compañeros en la sesión de la mañana. Entonces voy a tratar de compartir. A ver. Mm. Me habían pedido, a ver, ahí se ve un segundo, me habían pedido tocar un poco el triple dilema desde los grupos de la sociedad civil de cómo, un segundo, por favor. Me voy a ir muy rápido. ¿Sí se ve en pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok, me voy muy rápido. No voy a hacer justicia a la propuesta tan ambiciosa que me plantearon. Me voy a enfocar un poquito más quizás hacia mitigación y sobre todo, aunque quizá no está en la presentación, pero de escuchar las anteriores ponencias, voy a asegurarme que dentro del tiempo que tengo disponible, quiero hablar un poquito de las muchas cosas que hay que restaurar en México en materia de capacidades de cambio climático, institucional, retomando algunas cosas que se han mencionado, etcétera. Pero entonces voy a ir muy, muy rápido. ICM, para quienes no nos conocen, somos una organización sin fines de lucro de la sociedad civil, cuarenta y tantas personas tiempo completo dedicadas a tratar de promover, avanzar, que México avance sobre todo en la parte de mitigación climática. Buenas noticias para mis muchos amigos y amigas que trabajan en adaptación como Ceci, de quien tantos años he aprendido en cuestiones de adaptación. Vamos a empezar a hacer más cosas en adaptación también. Además, que sabemos que hay un mundo enorme de posibilidades de atención conjunta de ambas agendas, mitigación y adaptación. Eh, Sobre ICM, bueno, es un think tank, genera conocimiento, lo divulga y también es donante. Y vamos a tratar de expandir nuestra agenda de colaboración de donativos con grupos académicos. Escuchando las colaboraciones de esta mañana y las de hace un momento, no puedo sino pensar y yo diría invitar a que nos coordinemos el programa de investigación en cambio climático de la UNAM y otras partes de la UNAM y de otras universidades han hecho un trabajo formidable, produciendo una gran cantidad de información que no se utilizó para la toma de decisiones. Con el cambio de gobierno, muchos tenemos la gran expectativa que regrese la evidencia en respaldo a la toma de decisiones. Esto estuvo absolutamente ausente, en mi opinión, pero pensemos hacia adelante, hay una gran oportunidad y yo invito a que mis colegas investigadores que se dedican tiempo completo a esto y que saben tanto de sus temas, además muchos de ustedes trabajan en agendas de lo que llamabas antiguamente la investigación aplicada. Yo los invito a que busquemos mecanismos en donde procesemos, digerimos y le acerquemos ese mundo de información riquísima a los actuales tomadores de decisiones para que volvamos en México a tomar decisiones en cambio climático, en medio ambiente, en energía y en otras áreas de producción de alimentos, basado en evidencia, basado en la ciencia. Y yo diría, dejo aquí una idea, un concepto que vamos juntas y juntos a cerrar la brecha, así como la brecha de emisiones, la brecha de adaptación, la brecha de financiamiento. Vamos a tratar de ayudar a cerrar la brecha entre el mundo de conocimiento que tiene este país disponible gracias a ustedes y lo que se utiliza para la toma de decisiones. Y estoy seguro que con Claudia y con su equipo vamos a tener enormes posibilidades de ayudar, de acercar mucha de esa información para que les sirva. A ver, voy aquí a avanzar, a ver qué pasó.
Ahí estamos. Bien, una lámina para tocar una de las peticiones que se me hizo. Son muchas las cosas que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer, son muchos los roles que pueden jugar. En el caso de ICM, además de ser un think tank y dar donativos y de financiar incluso tareas y trabajos de los gobiernos, tanto subnacionales como federal, nos ha tocado en los últimos años y ya no nos va a tocar, yo espero en algunos casos, pues hacer unas tareas que le llaman sombra. Sombra quiere decir de suplir lo que tendría que estar haciendo la autoridad, y hablo muy en particular, lo mencionaron varios ponentes, está pendiente la elaboración de manera actualizada de una NDC detallada, no nada más una meta muy ambiciosa, 35%, y la que viene el año que entra aún más no, hay que entregar las cosas con detalle, con este respaldo, con secuencia, con costos. Todo eso se sabe cuáles son las metodologías, y nosotros hicimos una contribución hace un par de años, hicimos una NDC desde la sociedad civil, como una contribución a las autoridades, no se tomó en cuenta, pero ahí está. Que pues un buen punto de partida para que se corrija, se mejore, se arregle lo que puede estar mal, y que nos sumemos todos y todas a ayudarle al actual gobierno a preparar una muy buena, muy decente, muy robusta eh, nueva NDC, que ahora tiene que abarcar hasta el 2035, y que ahora tendrá ya que ir con suficiente ambición para estar alineada ese planteamiento, primero con el cumplimiento de la nueva meta al 2035, alineada con una trayectoria de no más de 1.5 grados en lo que le corresponde a México, y yo diría alineado en un primer tramo del trayecto de lo que México acaba de comprometer. Hace unos días en Bakú escuchamos el anuncio, ya lo dijo Ceci, que la delegación de México dijo: México va a llegar a cero emisiones al año 2050. Además del NDC, Sociedad Civil, de hace 2 años, el año pasado elaboramos la trayectoria de cero emisiones de México. Tampoco la ha elaborado el país. ¿Por qué la elaboramos? Porque estas se elaboran, y no lo digo como crítica, lo digo con una cuestión objetiva, descriptiva. Estas se elaboran de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Está bien, ya se anunció la meta, que en el 2050 todos los países, ciertamente los del G20, que ya habían anunciado sus metas, lo habían hecho con análisis muy detallados, serios, técnicos y económicos de de acuerdo a las tecnologías hoy disponibles, a los costos relativos y a la situación y circunstancias de cada país, se iba construyendo las trayectorias o rutas de descarbonización más agresivas, ambiciosas posible, que fueran realistas. Y cada país fue conformando esa trayectoria. En nuestro caso, en nuestros análisis detallados, nos encanta hacer documentos de 600 páginas, transparentes, para que se corrijan si están mal hechos. Nosotros llegamos que al 2060 podría llegar a México. Qué bueno, si le metes 2050, hagámoslo, pero nos toca entonces como país ser muy congruente día a día en las políticas, en las inversiones, en las decisiones, en la escala, en la rapidez y en las cosas así como menciona, las cosas que se deben hacer rápido y a gran escala. También pone mucha atención a las cosas, políticas, decisiones e inversiones que ya no podemos darnos el lujo de hacer, ya no más como se hizo hasta hace pocos años, refinerías y otras cosas que nos sacarían inmediatamente de una posibilidad de esa trayectoria de cumplir el NDC, de estar en trayectoria 1.5 y de llegar a cero emisiones en 2050. Entonces, es muy importante la congruencia, y aquí por eso tenemos que ayudar, trabajar de la mano constructivamente con el nuevo gobierno para poner los números sobre la mesa, y en todo momento las decisiones sean informadas y congruentes. Perdón que me quedé con esta lámina, pero quería tocar estos temas. La presentación de cualquier manera se las voy a dejar. El otro tema que quiero tocar es esto de la reconstrucción de instituciones que Enrique hablaba ya de, pues han venido disminuyendo ya por muchos años, pero especialmente en los últimos años.
Los presupuestos a cambio climático, ahí está identificado, ya se mencionó, lo que hoy está como cambio climático. La gran mayoría, 90% es todo, menos cambio climático. Históricamente, en los últimos 6, 8 años, 6 años, se ha puesto ahí cosas como las inversiones en tubos de gas de la Comisión Federal. Eso no es cambio climático. Entonces, hace falta mucho aseo, hay que arreglar muchas cosas, hay que componer muchas cosas y otra vez tenemos que hacer que vuelva la evidencia, la veracidad, la certidumbre, la transparencia, la robustez en la información pública y en la toma de decisiones. Y yo una vez más invito a todos los que están en este seminario que nos pongamos de acuerdo y séme con mucho gusto a todos aquellos investigadores, investigadoras que quieran poner su granito de arena. Encontramos los mecanismos, encontramos los apoyos para que ayudemos a que se tomen mejores decisiones. Hay que reconstruir instituciones. Hay que llevar delegaciones a la COP. Ahora hubo un parteaguas y me da mucho gusto que en esta COP notamos que hubo un avance significativo en las capacidades y en el número de personas que dentro de medio ambiente entendían los temas. El nuevo equipo de la secretaria Bárcena, con el subsecretario Samaniego y con algunas otras personas, bueno, ya se ve más cuerpo, se ve entendimiento, se ve capacidad, seriedad, profesionalismo, algo que en varios aspectos, en varios temas y en varios desempeños no se tuvo durante varios años. El último tema que quiero tocar rápidamente, que puede parecer demasiado puntual, me refiero en cuanto a este capítulo de las cosas que hay que arreglar. Por razones que no acabo de entender, llevamos por lo menos 6 años, si no es que más, yo creo que son más, 8 o 10 años, en donde México como país, la Cancillería mexicana, ha tomado la decisión y la sigue aplicando de restringir significativamente la participación de mexicanos en las COP. 5 lugares nada más para representantes del sector privado, 5 lugares nada más para representantes del sector social, ahí que nos peleemos unos con otros a ver quién va. Y así sucesivamente. Brasil acredita y permite que vayan libremente usando su derecho, vayan 500, 600 personas acreditadas como integrantes de la delegación, del sector privado, social, académico, de todos lados, en vez de restringir, promueve que personas de todos los sectores de su país puedan ir a las COP. Y todos, por supuesto, saben muy bien cómo comportarse, no van a andar en las sesiones de negociación o haciendo pronunciamientos que no les tocan, ni mucho menos. Tenemos que cambiar eso rapidísimo porque lo que se requiere hoy en la COP es que haya una representación de actores de México, que los que vamos como sociedad civil, como academia, como sector privado, nos sumemos con la delegación oficial de gobierno y les podemos ayudar. Lo que tuvimos que hacer varios es inscribirnos ante la Convención Marco y el Acuerdo de París y ya tenemos nuestras propias acreditaciones y nos ha tocado, pero eso ya no va a ser necesario, estoy seguro. A futuro hemos tenido como ICM que acreditar senadores, diputados, académicos, de todo, porque no se les facilita la acreditación. Perdón que aquí me fui por el lado de la queja, pero lo pongo no como queja, las cosas que tenemos que arreglar. Todas esas cosas están muy mal y tenemos que arreglarlas para que México tenga una prestación digna y adecuada al tamaño de país que somos. Me voy súper rápido, ya no me detengo. Decía yo, las trayectorias de cero emisiones netas se construyen de abajo hacia arriba. México acaba de prometer que llega al cero, no en el 2060, que son nuestras estimaciones, sino en 2050, que es lo que sugiere la ciencia. Hay que hacer la tarea, hay que hacer estas trayectorias, sector por sector, como lo vemos aquí, de manera que va a ser muy, muy ambiciosas las medidas y muy grandes las inversiones. Ya Ceci nos hizo favor de darnos un buen resumen de lo que pasó en Bakú la semana pasada. Les voy a dejar la presentación. En adaptación ya también Ceci mencionó y en financiamiento. Se había planteado hace ya bastantes años la meta de $100,000 millones por año de apoyo, en una mezcla de dinero concesional con donativos, una mezcla de varias cosas. Nunca se alcanzó esa meta, se falló.
una vez más, los países desarrollados que causaron históricamente el problema, y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión real, atmosférica, de deuda acumulada, de emisiones, fallan una y otra vez cuando les toca poner recursos sobre la mesa para adaptación, para pérdidas y daños y para recursos que no sean deudas, sino recursos a fondo perdido. Siempre se quedan cortos, pero siempre están aumentando la presión para que los países emergentes y en desarrollo aumenten los esfuerzos de mitigación. Ya no me detengo en esta adaptación, tampoco pérdidas y daños. Este, mm, Esto de la gobernanza y desafíos institucionales lo tocó Enrique Provencio mucho mejor de lo que yo lo puse aquí en esta lámina. Creo que en el papel, lo decía Enrique muy bien, tenemos un buen sistema nacional de cambio climático, hay una comisión intersecretarial, todo está en el papel, está muy bien, pero no funciona, con mayúsculo y subrayado, nunca ha funcionado. Entonces, no hay que cambiarlo ni tirarlo a la basura, hay que hacerlo funcionar, perdón, y hacer que todos los sectores, por ejemplo, escuchamos hace un rato una excelente intervención con relación al impacto de cambio climático en el sector de seguridad alimentaria. Tenemos que hacer al secretario de Agricultura, y que por cierto hizo planteamientos recientemente extraordinarios, que ve que entiende muy bien el imperativo de que el sector de producción de alimentos en México se adapte y también reduzca su huella de carbono. Bueno, tenemos que hacer a cada integrante del gabinete corresponsable no solo de cumplir con su sector, sigo con el ejemplo de seguridad alimentaria, garantizar eso, pero también garantizar que se incorpora toda la información que México tiene con ustedes y con otros colegas en cuanto a los impactos del cambio climático y cómo adaptarnos, cómo darle resiliencia a los sistemas de producción de alimentos. Pero también tenemos el imperativo de cómo bajar la huella de carbono de esa producción de alimentos, y entre los anuncios de hace 2 días me dio mucho gusto ver que una prioridad será la eficiencia en el manejo del agua, con lo cual se mitiga y se adapta uno a los impactos. Ya voy a ir cerrando, esto lo dejo por aquí. No, pues ya más bien voy a cerrar porque seguramente hable más de lo que debía, y yo les agradezco una vez más la amable invitación, y estoy muy atento para no solo para oír a nuestro siguiente ponente, sino ojalá más adelante para oportunidades adicionales nuevas de colaboración entre todos nosotros. Claro, muchas gracias, doctor Fernández, por su ponencia y por permitirnos entender un poco más este triple reto desde la visión de los organismos no gubernamentales y un poco también ahí donde están las tensiones y, como usted bien señala, los puntos también de discordancia donde hay como justo sí, esta falta de concordancia, ¿no? Entre las intenciones y las propuestas y las metas que existen y las acciones que se toman, el financiamiento que se destina y las instituciones, ¿no? La manera en que colaboran. Entonces, agradecemos mucho que nos haya compartido esta visión y que ciertamente contribuya a esta discusión que estamos teniendo. Y bueno, ahora continuaremos con el siguiente y último ponente de esta segunda mesa. Les recordamos que pueden compartir sus preguntas en el chat y las iremos resolviendo al final de todas las ponencias, o también si los ponentes quieren responder directamente en el chat, pueden hacerlo. Bueno, el doctor Nain Martínez será nuestro siguiente ponente. El doctor Martínez es profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Obtuvo su doctorado en Ciencia, Política y Gestión Ambiental con especialización en estudios de ciencia y tecnología por la Universidad de California en Berkeley. Sus investigaciones se centran en la gobernanza climática internacional y las políticas de transición energética, con particular énfasis en el análisis de cómo el proceso político configura su implementación y las implicaciones que esto tiene en el desarrollo de infraestructuras, economías y entornos sociales, especialmente en México y América del Norte. Entre sus publicaciones recientes destacan Beyond Nearshoring, The Political Economy of Mexico's Emerging Electric Vehicle Industry, escrito con Diana Terraza Santamaría y publicado este año en Energy Policy, y Unpacking the Global Climate Politics to Local Nexus, Renewables, Community Struggles and Social Impacts, en Current Sociology en 2024. Agradecemos que esté con nosotras, doctor Martínez, y adelante con su ponencia.
Hola, buenas tardes ya a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente a los organizadores por la invitación a participar en este seminario tan pertinente. Y bueno, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre uno de los temas emergentes y más urgentes de la gobernanza climática global, como lo es la agenda de pérdidas y daños. Lo cual en el contexto actual, especialmente tras la COP29 y los avances hacia la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños, considero pues fundamental que analicemos por un lado la dinámica política internacional en torno a esta agenda y por otro cómo podemos apropiarnos y darle un sentido local a esta agenda en nuestro país. Para empezar, permítanme presentar algunos datos que ilustran la magnitud de la urgencia de esta crisis vinculada a la pérdida de daños. Un momento. Pues bueno, los números que voy a compartir son realmente impactantes y reflejan la gravedad de la situación. Desde el año 2000, el mundo ha experimentado pérdidas por impactos climáticos que suman más de 3.3 billones de dólares. Sin embargo, lo más preocupante es la profunda injusticia que subyace esta crisis. Mientras que el 80% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero provienen de países desarrollados, el 91% de las muertes por desastres climáticos ocurren en países en desarrollo. Para ilustrar esta desigualdad, quisiera mencionar tres casos recientes y significativos. En Pakistán, en 2022, las inundaciones más devastadoras de su historia dejaron un tercio de la población bajo el agua. Las pérdidas ascendieron a más de 40.000 millones de dólares, lo cual equivale al 10% de su PIB nacional. Además, fallecieron más de 1.700 personas y 33 millones de personas quedaron afectadas por el impacto de esta catástrofe. En Honduras, en 2020, los huracanes ETA y IOTA causaron estragos, generando pérdidas de más de 2.5 mil millones de dólares, que representa de hecho el 30% de su PIB nacional. Y más de 4 millones de personas se vieron afectadas en un país que tiene una población total de 9 millones de habitantes. Y bueno, aquí en México ya se ha discutido ampliamente en algunas de las presentaciones previas. El huracán Otis en 2023 pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tan solo 12 horas y destruyó, se estima que el 80% de la infraestructura en Acapulco. Causó también 47 fallecimientos y generó pérdidas que se estiman en más de 15.000 millones de dólares. Y lamentablemente, esto es solo el comienzo. Las proyecciones indican que para el 2030 podríamos enfrentar pérdidas anuales de 400.000 millones de dólares, con el 60% de estas ocurriendo principalmente en países en desarrollo. Frente a esta alarmante realidad, pues tenemos que preguntarnos cómo ha respondido la comunidad internacional y en qué medida hemos avanzado en el desarrollo de medidas. Esta crisis vinculada a las pérdidas y daños climáticos no es únicamente un desafío ambiental, es sobre todo una crisis de injusticia climática. Permítanme explicar por qué considero esto. En primer lugar, estamos ante impactos que superan nuestra capacidad de adaptación. Algunos daños son irreversibles, afectando de manera permanente a comunidades y ecosistemas locales. En segundo lugar, existe una asimetría histórica evidente. Los países que más han contribuido al cambio climático no son los que sufren sus peores consecuencias. Las naciones con menos recursos y mayor vulnerabilidad enfrentan los impactos más severos. Además, hay una desigualdad estructural en términos de capacidades y recursos para responder a los impactos del cambio climático. En este contexto, es crucial que reflexionemos sobre cómo podemos traducir la agenda internacional en acciones concretas y efectivas a nivel local, y en particular en Latinoamérica y en México. Esto es, pues, en gran medida el objetivo de esta plática, donde propongo analizar pues, tres niveles. El primero, la dinámica política y la arquitectura global emergente en la gobernanza climática de esta agenda. En segundo, el contexto latinoamericano y nuestras particularidades. Y finalmente, algunos de los desafíos y oportunidades específicos que enfrenta México en la materia. Pero para comprender mejor la situación actual, revisemos brevemente cómo ha evolucionado la agenda de pérdidas y daños en el ámbito internacional. La idea de abordar las pérdidas y daños causados por el cambio climático tiene su origen en 1991, cuando los pequeños estados insulares propusieron por primera vez un mecanismo de compensación por los impactos climáticos que ya estaban experimentando. Sin embargo, fue hasta entre 2007 y 2013 que este concepto pasó de ser una preocupación marginal de este grupo de países a convertirse en una prioridad o incluirse entre las prioridades climáticas internacionales.
En particular, en Bali, en 2007, se introdujo formalmente el concepto en las negociaciones climáticas. Posteriormente, en Varsovia, se estableció el Mecanismo Internacional de Varsovia para abordar pérdidas y daños. Después, en el Acuerdo de París de 2015, pues, representó un hito en la materia, ya que en su artículo 8 se reconoció la importancia de este tema. Sin embargo, no se estableció una responsabilidad legal vinculante. Un avance significativo ocurrió en 2022 durante la COP27, donde los países desarrollados o industrializados aceptaron la creación del Fondo de Pérdidas y Daños. En la COP28 se avanzó en la operacionalización del fondo, designando al Banco Mundial como administrador temporal y estableciendo a Filipinas como la sede operativa. Y bueno, recientemente en la COP29 se han comprometido más de 730 millones de dólares y se fijó una meta para 2035 de alcanzar 300 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático. No obstante, pues persiste una tensión entre la necesidad urgente y los compromisos asumidos que aún son pues ampliamente insuficientes, ya sin mencionar hasta qué punto esos compromisos históricamente se han traducido en la realidad, ¿no? Esto nos lleva a analizar cómo las dinámicas geopolíticas actuales afectan la gobernanza climática global. La crisis climática ha dado lugar a una nueva geopolítica caracterizada por la fragmentación y la formación de coaliciones complejas. Por ejemplo, Estados Unidos mantiene una postura reticente a aceptar cualquier compromiso que implique compensación legal, prefiriendo, en cambio, mecanismos voluntarios y la participación del sector privado. En contraste, la Unión Europea ha asumido un liderazgo más proactivo, comprometiendo hasta el momento 225 millones de dólares, lo que realmente es una cantidad marginal, y promoviendo también marcos regulatorios más estrictos. En particular, China y los BRIC enfrentan el desafío de equilibrar su creciente responsabilidad como grandes emisores con sus necesidades de desarrollo y demandas internas, además de sus propios problemas internos de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Los pequeños estados insulares y los países menos desarrollados ven su supervivencia existencial en juego y por ello demandan acciones inmediatas y compensaciones directas. En el caso de América Latina, aunque compartimos una vulnerabilidad común, nuestras posiciones son pues muy diversas según las capacidades y las prioridades de cada país. Esta fragmentación complica las negociaciones internacionales, pero también abre la posibilidad de crear nuevas alianzas y enfoques innovadores. Sin embargo, tenemos que reconocer las tensiones estructurales que persisten en la gobernanza internacional de pérdidas y daños climáticos. Entre las principales tensiones me gustaría mencionar, podemos abordar más en alguna de las preguntas, pero la primera es evidente, ¿no? La relación entre responsabilidad histórica y capacidad actual. Existe un debate sobre qué obligaciones deben asumir las economías emergentes que ahora son grandes emisores, que incluyen, entre otros, pues, a México. También sobre el control institucional. El hecho de que el Banco Mundial administre el fondo refleja simetrías de poder en la gobernanza climática. Esto también ha generado inquietudes sobre quién toma las decisiones y cómo se distribuirán los recursos comprometidos. Otro aspecto clave está vinculado pues, con el propio financiamiento. Hay una tensión entre quienes abogan por donaciones directas y aquellos que prefieren mecanismos de mercado o préstamos. También hay un vínculo relevante que surge con las nuevas tensiones comerciales internacionales, ya que se han planteado, por ejemplo, medidas en los ajustes fronterizos de carbono que están reconfigurando las relaciones económicas a nivel global. Sin embargo, pues no se reconocen los impactos directos que tiene el cambio climático en las economías locales que generan migración y desequilibrios en estas relaciones comerciales. Durante la COP29 observamos cómo coaliciones dinámicas presionaron con mayor ambición y cómo actores no estatales, por ejemplo, ciudades, empresas y organizaciones, emergen con fuerza para, digamos, promover la acción climática en esta materia. Ante este panorama, es necesario evaluar si estamos entrando en una nueva etapa en la agenda de pérdidas y daños y hasta qué medida, cuál es la magnitud de los avances en la materia. Entre 2023 y 2024, en particular, hemos visto una transición significativa de la conceptualización a la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños. Este fondo presenta una estructura dual, con el Banco Mundial, como ya mencioné, como administrador y Filipinas como sede operativa, lo cual en principio busca equilibrar la eficiencia con la representación del subglobal. Los compromisos financieros actuales, como ya mencioné, suman 730 millones de dólares, que francamente es mínimo considerando la magnitud de los daños.
Y los principales aportadores son la Unión Europea con 225 millones, Estados Unidos que ha comprometido 100 millones, Japón 50 millones y pues el resto de los países que han comprometido en su conjunto 355 millones. Sin embargo, y es importante reconocer que esta cifra es ampliamente insuficiente frente a las necesidades estimadas de 400.000 millones de dólares anuales. Además, alcanzar la meta de 300.000 millones para 2035 requiere innovaciones en los mecanismos financieros significativas, por ejemplo, pensar en la posibilidad de implementar impuestos globales o la extracción de los mercados de carbón. Además, definir los criterios de elegibilidad será crucial para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Esto plantea el desafío de cómo pasar de la estructura institucional a la acción efectiva en el terreno. El inicio de operaciones que está planteado para 2025 en particular exige actuar con rapidez y eficacia. Por ejemplo, podemos aprender de nuestras propias experiencias, como fue el caso del Fonden en México, que demostró la importancia de establecer criterios claros de asignación, contar con sistemas robustos de gestión, fomentar la coordinación multinivel entre la federación, estados y municipios. También es fundamental explorar innovaciones financieras, por ejemplo, bonos catastróficos, pensar en seguros paramétricos, fondos de resiliencia territorial. Asimismo, debemos coordinar este nuevo fondo con los mecanismos existentes en adaptación, gestión de riesgos y desarrollo sostenible. Los desafíos técnicos en esta materia incluyen, por ejemplo, la necesidad de sistemas de información confiables, evaluaciones precisas de pérdidas, gestión financiera transparente y eficiente. La meta inicial es que al menos 50 países accedan eficazmente al fondo para 2026. Ahora revisemos brevemente cuáles son algunos de los elementos que enmarcan la región latinoamericana. En nuestra región es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. El 88% de la población se considera vulnerable. Las pérdidas anuales se estiman en 150.000 millones de dólares y se proyecta que llegarán a 300.000 millones para el 2030. Algunos ejemplos de esta situación son, por ejemplo, pues el Caribe. Los huracanes han provocado pérdidas de hasta el 100% del PIB en países como Dominicana y Bahamas. En Centroamérica, el corredor seco afecta a 8 millones de personas, aumentando la migración climática de unas 300 personas al año. También en los Andes, la pérdida del 30% de los glaciares pone en riesgo el suministro de agua y energía para alrededor de 70 millones de personas en 7 países. Además, la desigualdad socioeconómica agrava nuestra vulnerabilidad, con un 40% de la población viviendo en pobreza. Y por otro lado, paradójicamente nos enfrentamos a la trampa financiera, donde nuestra clasificación como países de renta media limita el acceso internacional al financiamiento en esta materia, pese a las necesidades urgentes que existen. En ese sentido, pues es importante pensar en cómo podemos responder colectivamente a estos desafíos. Existen esfuerzos notables en la región y experiencias que podemos retomar para abordar esta agenda de pérdidas y daños. Por ejemplo, el CNPREDAC lleva más de 35 años coordinando la respuesta en Centroamérica, siendo un modelo de cooperación regional. Países como Colombia, México y Chile han incorporado las pérdidas y daños en su legislación climática. En el marco de la CELAC, en 2024, se propuso una estrategia regional de pérdidas y daños y la creación de un mecanismo financiero regional, aunque aún se encuentra, digamos, en esbozo conceptual. La cooperación sur-sur también es clave. Brasil y países del Caribe colaboran en sistemas de alerta temprana. México y Centroamérica esbozan algunas estrategias de trabajo conjunto en materia de impactos al cambio climático. Sin embargo, las capacidades son pues, muy heterogéneas. Solo 5 países cuentan con sistemas completos de monitoreo y evaluación, a lo cual se suma, por ejemplo, la problemática que ya se ha planteado en esta mesa de discusión sobre el deterioro de las capacidades institucionales en países como México, pero también lo observamos en Brasil, en Argentina y en otros espacios de la región. Esto representa una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades y presentar una posición pues, coordinada en las negociaciones internacionales. Ahora me gustaría profundizar un poco más en el caso de México. Pues bueno, en los últimos años México ha enfrentado pérdidas históricas debido a eventos climáticos extremos, como ya se ha mencionado el huracán Otis 2023, pero también la sequía en el norte de México, que ha generado pérdidas por más de 25.000 millones de dólares, inundaciones en el sureste, con pérdidas estimadas en 5.000 millones. Nuestra exposición es crítica. El 70% del territorio y el 80% de la población están en zonas de alto riesgo. El 68% del PIB nacional se genera en estas áreas.
Lamentablemente, hemos desmantelado el FONDEM, que era un modelo reconocido internacionalmente en la gestión de este tipo de desastres. Existen, además, asimetrías en nuestras capacidades. Aunque tenemos un marco climático en papel relativamente robusto, nuestras capacidades operativas, institucionales y de financiamiento se han debilitado digamos, en las últimas administraciones. La vulnerabilidad socioeconómica es alta. El 43% de la población aún vive en pobreza y el 60% trabaja en sectores informales, lo que reduce potencialmente las estrategias de resiliencia. Estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los más vulnerables y cuentan con menos recursos para enfrentar las crisis. Si no actuamos para 2030, podríamos enfrentar pérdidas anuales de 25,000 millones de dólares, equivalentes, bueno, se estima que podría llegar hasta el 2% del PIB nacional. Sin embargo, también tenemos fortalezas y oportunidades que deberíamos pues, explorar y tratar de aprovechar en este nuevo contexto. México tiene una población, una posición estratégica. Somos el único país de Latinoamérica que es tanto miembro del G20 como de la OCDE, con alta vulnerabilidad climática documentada. Contamos también con una experiencia valiosa, como ya mencioné, el FONDEM, que estuvo operando entre 1996 y 2021, que logró movilizar de manera efectiva 30,000 millones de dólares y fue un referente a nivel internacional en la materia. Disponemos también de una base técnica relativamente sólida, aunque de nuevo se ha debilitado con instituciones como el INEC y el CONAPRED, junto con una robusta red académica que nos brinda capacidad de implementación. Sin embargo, también enfrentamos retos multinivel. El 60% de los estados carece de capacidad para acceder a financiamiento climático internacional. Tenemos una oportunidad aquí única. Para 2025, por ejemplo, podríamos ser un país piloto en el acceso al Fondo de Pérdidas y Daños. Es urgente en este sentido, pues, reconstruir nuestra arquitectura institucional y fortalecer nuestras capacidades. Así podríamos liderar la implementación regional, aprovechando nuestra experiencia y nuestras capacidades. Ahora veamos algunas ideas o reflexiones en torno a cómo podríamos implementar esto a nivel local. Doctor En Martínez, ese, disculpe que le interrumpa nada más un minutito para ir cerrando. sí. Bueno, Gracias. brevemente es fundamental priorizar acciones, por ejemplo, se estima que 280 municipios concentran el 80% de las pérdidas y daños. En contraparte, por ejemplo, tenemos rezagos en el atlas de riesgos a nivel regional. También es necesario fortalecer y crear nuevas capacidades institucionales y pues buscar también la cooperación de experiencias y de capacidades entre municipios. Por ejemplo, potencialmente se ha planteado la posibilidad de crear una red de municipios resilientes para que puedan compartir experiencias y prácticas en la materia. Y pues bueno, con esto me gustaría concluir con algunas ideas breves. La crisis climática nos confronta con una realidad pues dura, pero también pues ofrece oportunidades para impulsar cambios profundos. Aunque los 730 millones de dólares comprometidos hasta ahora son insuficientes frente a los 400,000 millones necesarios, presentan un paso en la dirección correcta. América Latina tiene el potencial para liderar la implementación efectiva de la agenda de pérdidas y daños si fortalecemos nuestras capacidades colectivas y trabajamos en conjunto. En particular, México se encuentra en un momento decisivo. Nuestra experiencia y capacidades nos posicionan o nos podrían posicionar para asumir un papel de liderazgo en la materia. Sin embargo, pues también, como ya se ha mencionado, enfrentamos retos significativos. En particular, algunas acciones prioritarias son mejorar los sistemas de información, fortalecer la gestión financiera, invertir y tanto a nivel técnico, pero también de análisis político en innovación de mecanismos financieros, asegurar también o invertir también en el desarrollo de infraestructura institucional para propiciar una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno. Podemos convertir las pérdidas y daños en un catalizador para una nueva arquitectura climática que sea más justa y efectiva. Sin embargo, pues me gustaría dejar como mensaje final que no estamos enfrentando únicamente una crisis climática, sino que tenemos ante nosotros también la oportunidad de reducir desigualdades estructurales para construir resiliencia y asegurar un futuro más equitativo aprovechando esta agenda. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Martínez, por su ponencia y creo que dio muy buen cierre a todos los temas que se estuvieron platicando, ¿no? Y un poco lo que se viene a futuro, los retos y las oportunidades, ¿no? Más que nada, sobre todo en el contexto de México, que si bien comparte mucho con otros países del sur global, también tiene aspectos muy particulares que pues va a ser muy interesante, pero también retador abordar como parte de esta agenda, ¿no? Hay varias preguntas en el chat que
todavía nos da un poquito de tiempo de responder, entonces creo que las mencionaré en voz alta, pero las pueden leer más detalladamente en el chat y de todas formas, si los ponentes quieren agregar algo en el chat, también pueden hacerlo. La primera pregunta es una de Ale García Madrigal. Estaba dirigida a la doctora Cecilia. La pregunta es, ¿cómo se pueden integrar las soluciones basadas en la naturaleza sin que los enfoques de adaptación y mitigación pierdan fuerza? ¿Cómo las instituciones en México han integrado las soluciones basadas en la naturaleza y cómo se deberían coordinar para incorporar un enfoque transversal? Bueno, contestaré brevemente que estamos haciendo el seguimiento de qué proyectos han planteado en México, que son muy pocos, soluciones basadas en la naturaleza, y estamos tratando eh, de establecer algunos criterios. ¿Qué indicadores nos dirían que sí son soluciones basadas en la naturaleza? Ese fue un proyecto con WRI que esperamos que ya salga a la luz. No exactamente soluciones basadas en la naturaleza, en algunos, entre algunos co- eh, consideraciones, entre algunas consideraciones es no separar mitigación de adaptación, no se trata de disminuir mitigación para adaptación o al revés, sino que los efectos y las sinergias sean positivas. Eso diría yo. Pero justo lo último que diré es que el nuevo compromiso nacionalmente determinado de México es incluir soluciones basadas en la naturaleza. Está establecido ya, me parece que desde eh, eh, la administración anterior ya se hacía énfasis en que nos orientáramos en esa dirección. Perfecto, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta también de Jorge Martínez de Oxfam México, donde pregunta, según los datos y mejor ciencia disponible o mejores prácticas que ustedes conocen, ¿cómo debería asignarse el presupuesto público o movilizar flujos de efectivo de diferentes fuentes? Y bueno, aquí lo voy a acotar a pérdidas y daños para el caso de México. Y incluso agregaría un poco cómo podemos asegurarnos que estos flujos puedan llegar a la implementación local, ¿no? A estas escalas más pequeñas de gobierno. Aquí esta pregunta va para todos los ponentes, si quieran agregar algo, doctor Provencio. Eh, Gracias, Silvia. Ah, Creo que la pregunta de Jorge da para mucho y sobre todo en este momento en el que la Cámara de Diputados está revisando el proyecto de presupuesto, habría mucho que hacer allí. Hay varias pistas. Número uno, revisar la inercia. Lo que tenemos actualmente en México es que los presupuestos están asignados de acuerdo a una inercia que viene en algunos casos de más de 25 años atrás. Y esa revisión nunca se ha hecho a fondo. En 2016 por allá se quiso hacer un presupuesto base cero, en realidad no se hizo. ¿Y cómo habría que hacerlo? Habría que hacerlo primero con las mejores estimaciones que hay sobre cuáles son las medidas más efectivas, tanto económica, social y técnicamente, eh, y con la estimación de sus costos, tener una idea de cuánto nos costaría realmente la transición climática por mitigación, por adaptación y y las cruzadas. Porque esa perspectiva de conjunto no la tenemos. No es lo mismo la estimación climática que la estimación de pérdidas y daños. En segundo paso, habría que ver las medidas más efectivas para aplicar esas decisiones. Y al respecto, pues sí, desde hace mucho tiempo hay estimaciones de los costos, la medida más efectiva y cuánto cuesta. Y optar por aquellas medidas que den más beneficios. Voy a poner simplemente un ejemplo. Actualmente, por ejemplo, se están invirtiendo, para 2025 están previstos casi 40,000 millones de pesos en Sembrando Vida para atender 1 millón de hectáreas. ¿Esa es la medida más efectiva? Hay que mantener Sembrando Vida, pues ya está establecido. Pero, por ejemplo, el beneficio de 1 millón de hectáreas con Sembrando Vida cuesta
aproximadamente 30 veces más que la atención de las áreas naturales protegidas de todo el país. Es decir, esas decisiones presupuestales son realmente muy polémicas. Luego, tercero, establecer los tiempos. No vamos a poder gastar todo lo necesario de la noche a la mañana ni en un solo año. Hay que hacer presupuestos multianuales de tal manera que se puedan atender las decisiones a más largo plazo. Estos tres primeros pasos llevan tiempo, ya no se van a poder hacer para 2025, pero estoy seguro que en 2025 se podría trabajar en un esquema coordinado con la Secretaría de Hacienda, con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con el Consejo Consultivo de Cambio Climático y la Comisión Intersecretarial para hacer esa revisión. Esos serían los pasos que yo recomendaría. Bueno, a ver, yo creo que, o sea, es una pregunta muy amplia y muy compleja y yo creo que hay como distintas áreas de intervención y se necesita una estrategia, pues, con varios frentes. Uno de ellos, me parece que es importante pensar en respuesta temprana o respuesta inmediata. Cuáles serían los mecanismos para financiar ante una emergencia de manera pues inmediata y atender como los efectos más devastadores en el corto plazo. Creo que ahí potencialmente retomar la experiencia del FONDEM podría ser interesante. También hay todo un área de cobertura, tanto a nivel de país como a nivel de empresas, sectores, industrias o individual, por seguros, distintos tipos de seguros o de fondos, que creo que también tendríamos que explorar, particularmente tomando en cuenta las limitaciones que tenemos en el presupuesto federal. De hecho, en ese momento que se ha estado discutiendo la ley de egresos, pues uno de los temas pues, surgen es que realmente el 90% del presupuesto federal ya está comprometido y el margen hacendario que tiene realmente, o sea, comprometido en términos de salarios, instituciones, operativo del gobierno, y realmente el espacio o el margen presupuestal que tiene el gobierno para asignar es relativamente reducido. Entonces, frente a ese escenario, independientemente de que a mí me parece que sería adecuado que eventualmente comience a plantearse la posibilidad de una reforma fiscal, pero independientemente de si aumentamos la recaudación y la posibilidad de ejercer los recursos públicos, pues va a ser ampliamente insuficiente la capacidad de responder únicamente con recursos públicos a esta problemática y pues me parece que tenemos que pensar estratégicamente en dónde es que entran los recursos públicos, si entran de manera directa o si es que se pagan coberturas, y además, que esto me parece clave, pues invertir en prevención. Un caso creo que puede ilustrar de manera nítida esta dimensión, es lo que ocurrió con el huracán Otis. Se invirtió en la reconstrucción y pues hace un mes tuvimos otra vez un huracán y mucha de esa inversión se volvió a perder. Entonces, creo que también es importante que incorporemos esto en los procesos de planeación y en las dinámicas de qué y cómo se invierte en la atención de estos eventos catastróficos. Entonces, en realidad, es una agenda que podríamos discutir, un sinnúmero de estrategias donde es importante definir y avanzar. Y también uno de los temas que pocas veces se discute, en parte por el momento en el que estamos en nuestro país, son los efectos de largo plazo. En el mejor de los casos, entramos a los impactos tempranos, realizamos inversiones y planes de recuperación en lapsos de meses, de semanas, pero algunos de los impactos que estos eventos tienen en largo plazo, por ejemplo, eh, 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 promover movilización de población, afectaciones al tejido productivo, desgaste del tejido social, no son abordados ni valorados, evaluados de manera adecuada. Entonces, en realidad es un área que requiere mucha innovación y pensar de manera estratégica cuáles son los mecanismos financieros y los instrumentos institucionales, tanto públicos o privados, que deberían, e individuales, que potencialmente deberían, pues, demarcar la respuesta a los impactos de pérdidas y daños. Pero dicho esto, creo que sí existe una posibilidad, si le interesa, digamos, al gobierno federal, de que México pueda ser un país pionero y líder en el acceso a estos fondos, lo cual implica generar una estrategia y fortalecer las instituciones en colaboración con la sociedad civil para poder plantearnos como un actor clave que pueda acceder y
a este tipo de recursos internacionales que ya están siendo comprometidos. Perfecto, muchas gracias, Nain. Adrián. Sí, un comentario muy rápido sobre financiamiento en seguimiento a lo que mencionan ahí y también Enrique. Y también Ceci lo mencionó. Hay muchos tipos de financiamiento y eso hay que tomarlo en cuenta en el contexto de las negociaciones internacionales. Em, Países como México, donde hay grandes oportunidades de inversión, pero se requiere dinero por delante, por ejemplo, energías renovables. Bueno, el gobierno tiene dos opciones. Una es permitir con reglas claras que inviertan los inversores privados que tienen mucho dinero, que pueden seguir las reglas transparentemente del gobierno, que pueden invertir en parques eólicos, solares, baterías, todo eso, que le pueden vender la electricidad al gobierno mucho más barata de lo que le costaría a ellos producirla, sin tomar riesgos, sin tener que endeudarse, etcétera, etcétera. Pero eso requiere una política de permitir la inversión privada. Ahora bien, si en esos sectores donde claramente hay oportunidad de negocio muy grande, de hacer mucho dinero, bueno, pues el gobierno a lo mejor quiere acceder a préstamos internacionales. No es lo mismo endeudarse para ganar mucho más dinero por invertir bien que endeudarse en cosas que no tienen sentido. Entonces también hay que ver todas esas opciones. Hay mucho dinero internacional disponible. Hay dinero internacional que está listo para que llegue a México de otras escalas en lo que es la cooperación técnica, que también se desaprovechó los últimos 6 años, se trató muy mal a las agencias de cooperación, etcétera. Pero eso va a cambiar y ya lo dije antes, ahora que hay claramente mayores capacidades, mucho mejores capacidades en los cuadros del nuevo gobierno, estoy seguro que sabrán aprovechar las muchas oportunidades de acceso a recursos, desde fondo perdido, dinero concesional para inversiones rentables y, ¿por qué no empezar a discutir cuando se tenga una ruta clara de descarbonización? Ya para llegar a las etapas ya muy ambiciosas, ahí es donde empieza a jugar un papel el costo incremental que hoy está asociado con las tecnologías de punta, hidrógeno verde, etcétera, etcétera, y que ese costo no lo tiene que pagar México en el corto plazo. Y ahí es donde vienen esquemas creativos, novedosos, no perfectos, pero muy interesantes, como las asociaciones para la transición energética justa que se empiezan a plantear, que han tenido algunas revisiones y que México tendría, y con esto termino, para acceder a esos recursos, a esas coinversiones, a esas responsabilidades compartidas de la agenda de descarbonización de México. México tendría que hacer tres cosas. Primero, tener un marco regulatorio, legal, de gobernanza, que dé certidumbre, que esté claro, que no tenga arbitrariedades, que donde la ley se respete. Segundo, hacer la tarea transparentemente de cuál es esa ruta de inversiones, ese portafolio, esos costos, etcétera. Y con eso se puede sentar a la mesa, como ya lo hizo Indonesia, Vietnam, Sudáfrica, Brasil está formado en primera fila para acceder a recursos para financiar esa ruta de descarbonización detallada. Primero, la que ayuda a cumplir con el NDC del 2030, la que ayudará a cumplir con el nuevo NDC 2035 y la que permitirá que los países emergentes como México lleguen en efecto lo más temprano posible a emisiones netas cero. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Fernández, por estos últimos apuntes y creo que aquí podemos cerrar, pero sí les quiero recordar que digo, este espacio puede continuar, pueden seguir en contacto tanto con los ponentes como los asistentes, ¿no? Es una conversación que da mucho, mucho para, para seguir conversando, podríamos quedarnos aquí horas, entonces realmente les invitamos a que lo sigan teniendo presente y que lo traigan a sus diferentes espacios, tanto activistas, académicos, laborales, en todos los espacios son conversaciones que tenemos que tener y que se debe de abordar de diferentes trincheras. Entonces, agradecemos mucho a todos los ponentes, a las ponentes por estar aquí y a también todos los y las asistentes que se unieron en esta tarde mañana, que para mí ya es noche, pero feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, ahora sé que Tere tiene unos últimos mensajitos. Sí, muchísimas gracias Silvia tú estás desde Suecia, desde la Universidad de Lund, acompañándonos, moderando hoy, que además tú estás
como estudiante o bueno, como académica en formación, pero además como activista. Entonces eso también era muy valioso, tener a alguien joven, digamos, desde esos otros espacios, no solo académicos y gobierno. Entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo a las y los ponentes de esta mesa 2. Como ustedes bien nos reiteraron, hay que seguir discutiendo desde distintas disciplinas, desde distintos lenguajes, posiciones, este tema. Gracias por todo lo que nos compartieron. Creo que da para seguir reflexionando y analizando, evaluando qué resultados hubo a partir de la COP 29 y más allá de la COP, esta agenda de cambio climático, tanto científica como política en México, cómo va y cómo va a seguir, ¿no? Queremos que siga. Les agradecemos mucho, doctor Enrique, doctor Adrián, doctora Cecilia, doctor Naín, por estar con nosotros y también a los panelistas de la mesa 1. Y pues no nos queda más que agradecerles mucho a las y los asistentes, los ponentes, por haber estado con nosotros en esta jornada de discusión. Gracias y pues muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. un gusto. Gracias. Un gusto. Hasta luego.